Señoras y señores, autoridades que nos acompañan, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de dar inicio a este evento, se les solicita atentamente que a partir de este momento programen sus teléfonos celulares en modo de silencio o vibración. Por su colaboración, muchas gracias. Me permito informarles que la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides se creó en el año 2012 como un espacio de reflexión que permite la reconstrucción de conocimientos, el intercambio de ideas y el fortalecimiento a la participación ciudadana en los temas ambientales del estado de Coahuila de Zaragoza. La cátedra lleva este nombre en honor al notable botánico, ingeniero, político y hombre de familia coahuilense que trabajó incansablemente a favor del medio ambiente y por el bienestar de la comunidad. Bienvenidos sean todos ustedes y a quienes se encuentran siguiéndonos vía internet en la plataforma de Facebook. A la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2022, la cual tendrá como tema central de este año el reconociendo la importancia del cambio climático. Damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades y contamos con la presencia del subdirector, Dr. David Castro Lugo, subdirector de Investigación y Posgrado. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Olga Romayor, subsecretaria de Recursos Naturales, y el ingeniero Santiago Barrio Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Nos acompaña la maestra en Ciencias, Graciela Hernández Gómez, coordinadora de la Agenda Ambiental Universitaria. Y el doctor Gerardo Jesús Sosa Santillana, director de la Facultad de Ciencias Químicas. Saludamos, entre otras personalidades, al doctor Carlos Loyola Licea, nuestro primer ponente a la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2022. En este momento solicitamos al ingeniero Santiago Barrio Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, nos dé las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, autoridades que nos acompañan. Es para mí un honor, en nombre de la Secretaria de Medio Ambiente, la bióloga Glantina Canales Gutiérrez, darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias ya tradicional en nuestro estado y que se ha hecho inclusive internacional por el hecho de la pandemia que tuvimos hace 2 años, en el cual estuvimos transmitiendo vía Zoom los temas de las cátedras anteriores. Este año por primera vez lo hacemos de manera híbrida, tanto presencial como a través de la página de Facebook Live de la Secretaría. Les damos la más cordial bienvenida, haciendo hincapié en que siempre esta cátedra se ha caracterizado por traer excelentes ponentes y este año no es la excepción. Y para muestra, pues un botón, aquí tenemos al doctor Carlos Loyola. Entonces, el tema de este 2022 de la cátedra, que está cumpliendo 10 años, es el de reconociendo la importancia del cambio climático. Por ahí se les solicitó también que tuvieran a bien ingresar a través de un código QR o una liga para que pudieran enviar sus trabajos de inscripción y luego poder estarle dando seguimiento. Este año tocamos un tema de bastante importancia, que inclusive pues lo estamos viviendo ahorita mismo aquí en la ciudad de Saltillo, cómo la estacionalidad ha venido cambiando a lo largo del año. Ya no tenemos las
mismas temperaturas ni las mismas características en nuestro medio ambiente que las que teníamos hace 20, 25 años, o inclusive los que tenemos la fortuna de vivir aquí en Saltillo durante más tiempo, la hemos venido viviendo y constatando. Sin más, les reitero la cordial bienvenida a nombre de la bióloga Eglantina Canales y esperando que este ciclo de conferencias pues sea de gran utilidad para todos. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, invito al doctor David Castro Lugo, subdirector de Investigación y Posgrado, a acercarse a este estrado para que nos dirija algunas palabras de inauguración. Muy buenas tardes, muchas gracias. A nombre del ingeniero Jesús Salvador Hernández Delmer, rector de nuestra universidad, y del doctor Cristóbal Noé Aguilar González, director de investigación y posgrado, me voy a permitir leer este mensaje. Estimados funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, estimada maestra Graciela Hernández Gómez, coordinadora de la Agencia Ambiental, especialistas, invitados, comunidad docente, estudiantil que asiste a la inauguración de la cátedra Gustavo Aguirre Benavides en su edición 2022, les saludo cordialmente. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma de Coahuila. La cátedra Gustavo Aguirre Benavides se ha posicionado como un foro importante para el análisis y la difusión de conocimientos en temáticas ambientales, así que me congratulo ante la celebración de esta edición 2022. El cambio climático es y ha sido un asunto de preocupación constante y en crecimiento, aún antes de que se reconociera como problema global en la cumbre de la Tierra de 1992. En 30 años, de forma recurrente, se han incrementado las voces, planteamientos, estudios, llamados para seguir actuando responsablemente tanto desde el plano colectivo como individual. De las instancias internacionales ha pasado a esferas regionales, nacionales y locales. De abordarse el problema en organismos de nivel mundial en cumbres globales, se ha trasladado a organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, a las propias universidades. Si bien existen compromisos asumidos por distintos países a través de pactos como el Mandato de Berlín, el Protocolo de Kioto, las hojas de ruta de Bali o el Acuerdo de Copenhague, es importante realizar ejercicios de revisión en nuestro contexto cercano, y a esto precisamente aborda el ciclo de conferencias en el marco de esta cátedra. Se estarán realizando desde este momento y hasta los primeros días del mes de noviembre. En cuanto a la Universidad Autónoma de Coahuila respecta, puedo decir que en nuestra comunidad el compromiso hacia el medio ambiente es real, efectivo y propositivo. Hemos suscrito acuerdos con la Carta de la Tierra. Se aprobó recientemente una nueva política para el cuidado del medio ambiente en el interior de la universidad, y con el apoyo de la coordinación de la agenda ambiental, trabajamos en acciones afirmativas que contribuyan a fortalecer nuestro hábitat ante las amenazas que enfrenta y fomentar una educación ambiental basada en los valores, principios de responsabilidad social y sostenibilidad. En la universidad asumimos nuestra responsabilidad con el medio ambiente como parte de nuestro quehacer institucional, principalmente en la función formativa educativa. Por ejemplo, los lobos al rescate que llevan a cabo brigadas de reforestación y limpieza de arroyos y áreas verdes. Tenemos unidades académicas y dependencias certificadas en los programas de Oficina Verde. A través del trabajo del Centro de Investigaciones y Jardines No Biológico, el CIGE, en Viesca, del Centro de Investigaciones para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila, CICBEC, en Cuatro Ciénegas, y del Centro de Investigación en Geociencia Aplicada, en Nueva Rosita, se contribuye a la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. A raíz de nuestra reforma académica universitaria y el nuevo modelo educativo, los diferentes programas educativos de la universidad tienen como uno de sus objetivos el de formar ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Así, reconocemos la importancia del cambio climático en la Universidad Autónoma de Coahuila, con acciones positivas y específicas hacia el interior y el exterior de la universidad, pero principalmente adoptando el sentido de responsabilidad y cuidado del medio ambiente como un valor de nuestra vida diaria. La Cátedra Gustavo Aguirre Benavides hoy se encuentra en su 10ª edición. Esto es resultado de una suma de esfuerzos entre diversas instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Canacintra, Coahuila Sureste y nuestra universidad. Muestra la responsabilidad que existe a todos los sectores cuando hablamos del cuidado del planeta, nuestra única casa. Agradezco ampliamente la confianza depositada en la máxima casa de estudios de Coahuila y reconozco en cada una de las personas aquí presentes su compromiso y responsabilidad social con el medio ambiente. Enhorabuena por el inicio de la cátedra. Muchas gracias. En el bien fincamos el saber. Contamos con la presencia del doctor Carlos Loyola Licea, nuestro primer ponente a la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2022. Su semblanza de trayectoria es profesor de Desarrollo Sustentable en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Saltillo. El doctor Carlos Loyola es biólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en Ingeniería Ambiental por el Tecnológico de Saltillo. Cuenta con una maestría en entomología por el Colegio de Postgraduados, especializado en ecología cuantitativa de plagas en agroecosistemas. Es doctor en microbiología ambiental por la Universidad de California, Riverside, en el área de ecología molecular microbiana, en sistemas de ingeniería para la biorremediación de efluentes industriales gaseosos. También es miembro de organizaciones científicas profesionales como es el Colegio de Biólogos de Coahuila y distintos consejos ciudadanos, en apoyo a los gobiernos municipales y estatales del estado de Coahuila. Sus intereses profesionales están enfocados en la infraestructura verde, sumideros de carbón y la remediación. Las publicaciones técnicas más recientes son en fabricación de biocarbón como medio de fijación de dióxido de carbono y su aplicación en sistemas industriales para la remediación de efluentes agropecuarios e industriales peligrosos. Su motivación y pasión es la educación de jóvenes universitarios y de todo tipo de personas, desde niños hasta estudiantes de posgrado. Le damos un fuerte aplauso a nuestro primer ponente, el doctor Carlos Loyola, con el tema Antropoceno soy yo, hay salida. Muchas gracias. Pues la verdad es que para mí es un honor estar aquí, haber sido invitado a esta cátedra que he atendido en ocasiones pasadas. Y quisiera nada más dar de preámbulo que me ha gustado mucho la intervención del doctor Castro Lugo. Efectivamente, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un liderazgo en el estado. Sí, me gustaría. Tenemos también, no sé si, quizá, a ver, como quiera me escuchan, pero creo que todavía no lo logro encender. A ver, me dices. Ya está. Tenemos liderazgo en las universidades, en la Universidad Autónoma Agraria, por supuesto, en temas de ingeniería, aquí los vecinos de enfrente donde yo trabajo. Pero lo que es más importante es que tenemos décadas trabajando juntos. Creo que una de las estrategias que tenemos para encontrar la salida es seguir colaborando, hacer sinergia. Solos no vamos a poder salir de esta situación. El ingeniero Gustavo Aguirre Benavides participó en la segunda revolución industrial. Él fue parrense.
y de una familia acomodada, al igual que Francisco Madero. En los tiempos de la Revolución, su familia no quería que se incorporara a alguno de los bandos revolucionarios y lo mandaron a estudiar ingeniero mecánico electricista a Alemania. Esto es en la década de 1910-1920, que es cuando México apenas estaba instalando sus primeras plantas de generación de electricidad. Esto es algo muy importante porque, como otros ingenieros y otros profesionales de tiempos antes, tenían una visión amplia, humanista, como se dijo. Fue un botánico, hay varias cactáceas que llevan su nombre, y él tiene algunas anécdotas, algunas historias muy interesantes. Entonces me parece que sí vale muchísimo la pena resaltar el lado humano, la necesidad que tenemos de conectar, y sobre todo de conectar con los jóvenes también. Bien, pues voy a comenzar mi exposición comentándoles que tenemos una idea generalmente estática del mundo. Esto lo voy a decir como es. Este es el Cerro de San Pedro, pero es una versión invertida de un cerro. Es decir, fue el Cerro de San Pedro. Es ahora una gran oquedad. Tiene décadas en las que se estuvieron extrayendo grandes cantidades de oro y otros metales preciosos. Y entonces la gente que vive aquí, esto es San Luis Potosí, por supuesto. Este cerro está en el estandarte, en el símbolo de San Luis Potosí, pero entonces el escudo de San Luis Potosí ya no tiene uno de los elementos principales. Hemos creído que somos muy pequeños en el planeta y no lo somos tanto. Un poco las reflexiones, sí hemos estado observando que el cambio climático es real. Cada que viene un huracán, un ciclón, aunque en realidad siempre han existido, decimos sí es cierto el cambio climático, pero nos falta realmente comprender. Entonces, una parte del mensaje de esta plática es mostrar cómo el planeta es muy dinámico, aunque lo hemos visto en clase, lo hemos visto en primaria, secundaria. El planeta ha sido muy dinámico y estamos en riesgo, creo, sí estamos en riesgo de un gran cambio. Bien, voy a comenzar. Voy a explicar primero el concepto de antropoceno. Vamos a hablar del tiempo geológico y de algunos eventos fuertes que han ocurrido en nuestro planeta Tierra. Algunos eventos muy notables o catastróficos en el planeta. Los científicos debaten todavía si pudiéramos caer en uno de esos ciclos de alto riesgo desde el punto de vista del clima, de las corrientes oceánicas, el albedo, que lo voy a explicar, cómo se refleja la radiancia solar. Voy a hablar de extinciones masivas, que creo que hay un riesgo, digamos, no quisiera decir inminente, pero un riesgo muy posible, muy factible de otra extinción de la biodiversidad. Entraré al tema de la civilización relativamente rápido, porque la civilización es la que está ocasionando una nueva era geológica, que es el antropoceno. Entraré al tema del calentamiento global, que es lo que nos ocupa en esta 10ª edición de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Entraré directamente entonces al antropoceno. Todo lo anterior es un preámbulo para explicar el contexto del antropoceno. Y luego intentaré contestar esa pregunta difícil. ¿Tenemos salida? El antropoceno no es una palabra de moda, vamos a verlo ahora. Y para conectarnos, creo que todos podemos tener un lazo directo con los autores pues, de mayor envergadura. En este caso, quizá algunos de ustedes conocen conocieron al doctor Mario Molina, que falleció hace poco, o conocen a alguien que conoció al doctor Mario Molina. Y el doctor Mario Molina trabajó con Paul Crutzen, que está a la izquierda. Entonces, bueno, esa es nuestra conexión. El doctor Paul Crutzen, él es químico de la atmósfera y es quien acuña el concepto ya a nivel de revista científica. No es el autor del término. Entonces ellos fueron el premio Nobel de 95 por haber descubierto las reacciones con halogenados, principalmente cloro, que destruyen el ozono atmosférico. Lo recordamos perfectamente, ¿verdad? El doctor Mario Molina pues es uno de nuestros premios Nobel en ciencia, muy prestigiado, ¿verdad? Y que contribuyó, además de la parte científica, a impulsar pues la conservación ambiental, la protección de la atmósfera. Entonces bien, pues Paul Crutzen
junto con Stormer, sacan este concepto que me parece que es importante que lo comprendamos, que pudiera ser algo, como decimos, un paradigma. Más que un paradigma, realmente es una explicación científica, pero nos puede servir para comprender y transmitir a la gente la gran relevancia del momento en el que estamos viviendo. Quise mostrar una foto de Eugene Stormer, que él es quien usaba, él fue el limnólogo, trabajó con diatomeas, y él fue quien usaba esta palabra antropoceno. En realidad, esta palabra deriva de una propuesta más antigua que era el antropozoico, que lo proponía un biólogo desde los años 1773, ¿sí? Tiene mucho tiempo esta idea de que la especie humana realmente puede causar un impacto, pero el doctor Eugene Stormer, él usaba en sus cursos, ¿sí? Aquí es donde se empieza a pensar, a decir que la humanidad tiene tanta influencia que puede causar un cambio geológico. Cuando nosotros llevamos nuestro curso de biología, el profesor nos decía, mira, estos fueron estromatolitos, estos son tal sedimento, tal, y nosotros como estudiantes decíamos, y nuestra generación va a ser la de la basurolita, porque dejamos basura por todos lados. Es decir, el concepto no es difícil de concebir, pero sin embargo, sí tiene ahora una sustancia científica que la voy a mostrar ahora. Bien, pues entonces propusieron esto en el año 2000, pero en unos anales de una asociación que quedó más o menos interna, y fue hasta 2002 que hay una publicación ya de mayor difusión en Nature. Y aquí, bueno, pues él hace un recuento de eso que les estoy comentando, los antecedentes del concepto, cómo se concibe, y lo que proponen ellos aquí es que efectivamente a partir de la Revolución Industrial, digamos 1750, 1775, en el hielo polar se empiezan a concentrar, a detectar concentraciones de dióxido de carbono y metano anómalas con respecto a miles o cientos de miles de años antes. Entonces ya hay un registro geológico en el hielo polar de la actividad humana, y bueno, esto después se presenta a debate, en realidad, cuándo comienza el antropoceno, pero sí es muy importante decir que esta propuesta hace referencia precisamente al cambio global que surge, que tiene connotación en la sociedad por el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero. Muy pequeña, esta flechita nos muestra una gran extinción, es el Pérmico. Y bien, esta es una carta geológica ya reconocida. La Asociación Internacional de Geología está revisando el concepto, es decir, como les comento, no es una palabra de moda. Ya está propuesto desde el año 2016, está en las cartas, pero en las notas pequeñitas de la tabla dice, está en revisión por el Comité Científico Internacional para su inclusión o no, y entonces pasaríamos del Holoceno, dejaremos el Holoceno atrás y pasaríamos al Antropoceno, la era geológica que ha sido causada por la civilización. Entonces, bueno, pues es, como les comento, ya un concepto que queda bien soportado. Y, bueno, al menos la Sociedad de Geología pone su punto de inicio, 1950, y vamos a explicar entonces cuáles son estas causas. Ese es un reloj, digamos, le podemos poner en el centro el horario de un reloj para ver cuántas horas llevó que la Tierra enfriara, que dejara de recibir meteoritos, el vulcanismo bajara un poquito y la aparición de la vida aquí. Lo voy a ampliar. Bien, pues tan pronto como se hace el bombardeo de asteroides, tan pronto en la escala geológica, por supuesto, aparece la vida aquí, cerca de 3.900 millones de años. Y bueno, estos restos, estas huellas, son analizadas no solo por la morfología, sino que ahora el instrumental científico permite hacer análisis químico y comparar si realmente fueron bacterias, ¿verdad? Entonces, bueno, esta no es tan antigua, pero el registro está por aquí, pero esta es de 3.420 millones de años. Es muy importante hablar de estos microorganismos porque la atmósfera en ese tiempo era carente de oxígeno. Es muy importante también transmitir que nosotros vivimos en un planeta que ha cambiado en una escala geológica, pero no lo percibimos.
Lo percibimos como algo, como una tierra muy grande y muy estable relativamente, pero ha cambiado. Estos organismos, algunos de estos eran metanótrofos y son arqueas, son arqueones que pueden soportar sulfuro de hidrógeno, altas temperaturas, metano, etc. Ellos se alimentaban de otra manera muy distinta, no había oxígeno. Y bueno, pues la fotosíntesis biológicamente se inventa en este punto, más o menos 3.200 millones de años, y nosotros conocemos la parte más famosa, que son los estromatolitos, ¿verdad? Que hay entre 8 y 10 partes del mundo. Tenemos estromatolitos en Quintana Roo, en Puebla y en Cuatro Ciénegas, que es un atractivo muy importante. Estos estromatolitos duraron entre 1.000 y 2.000 millones de años produciendo oxígeno y fueron cambiando paulatinamente la composición de la biodiversidad de organismos que toleraban una atmósfera relativamente reductora a una atmósfera oxidante. Es decir, son ambientes totalmente distintos. Entonces, bien, en todo este tiempo se produce oxígeno, y aquí es algo muy importante que quisiera mostrarles. Este punto, en ese punto se congeló el planeta. El planeta estaba congelado, bueno, se especula, ¿verdad? Científicamente, pero hay mucha evidencia, ha estado congelado en 3 ocasiones. En este momento estuvo congelado 300 millones de años y la vida persistió. Se estima que hubo 3 kilómetros de hielo cubriendo todo el planeta Tierra y la vida no se extinguió. Es decir, también necesitamos tener ese sentido de la vida, ¿verdad? Esto no acaba aquí, esta historia no acaba aquí. Quizás el capítulo humano pueda terminar, pero la vida no va a terminar. Es muy difícil. Se volvió a congelar en otras ocasiones. Las explicaciones de la congelación del planeta son varias. Una de esas, bueno, pues son los metanótrofos. Otro es que la fotosíntesis, los organismos fotosintéticos consumieron todo el dióxido de carbono de la atmósfera, baja la concentración y entonces se pierde la capa que calienta la Tierra. Y otra teoría para el calentamiento, para la congelación. A ver, voy a continuar en lo que recuerdo. La otra explicación es que no se ponen muy bien de acuerdo los científicos. A ver, ahorita les explico. Bien, miren, aquí tenemos otros 2 periodos, que es el periodo criogeniano, más o menos hace 710 millones de años y hace 630 millones de años, y en esos 2 periodos estuvo congelado el planeta 10 millones de años. Pero ya para entonces teníamos vida multicelular, ya teníamos plantas, ya teníamos animales, y subsistieron a ese congelamiento de 10 millones de años. Les comento, la teoría pues aquí es que, la otra teoría es que la biosfera modifica el planeta, la biosfera modifica el suelo. El suelo sin microorganismos, sin lombrices, sería otra cosa, sería una cosa muy distinta. Una teoría entonces es que la biosfera genera una gran cantidad de humedad y las nubes reflejan la incidencia solar. Entre los gases de efecto invernadero, por supuesto, tenemos vapor de agua. El vapor de agua, junto con aerosoles, pero principalmente dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, son gases de efecto invernadero. Sin embargo, vapor de agua retiene calor, pero las nubes reflejan la incidencia solar. Es como si pusieras una cubierta de papel aluminio o una cubierta blanca y está reflejando el sol. Entonces, eso incrementa el albedo y el planeta se pudo haber congelado. Esa es la tercera hipótesis de por qué se ha congelado el planeta en 3 ocasiones. Y ahora los científicos que están trabajando en química de la atmósfera están buscando modelos que digan, estamos en el borde de una situación donde podamos llegar a esto. Otro tema de preocupación es si la corriente interoceánica que conecta todo el planeta pudiera detenerse si los glaciares se descongelan súbitamente, caen grandes masas de agua y se paran. Bien, no voy a hablar de esa parte de la corriente interoceánica el día de hoy. Y bueno, entre eventos notables está, por supuesto, en el planeta Tierra el surgimiento de la vida, la aparición de la fotosíntesis y grandes eventos como son los meteoritos. Se debate todavía, efectivamente, si en el Pérmico y al final del Cretácico fueron meteoritos o si fue vulcanismo el que cubrió todo el planeta Tierra. Es decir,
hay bases científicas que soportan ambas teorías. Cuando el planeta se congela, nada más quiero terminar ese capítulo, esa historia, se descongela por el vulcanismo. Entonces hay un balance. Es muy importante aquí que volteemos a ver el carbono, las especies de carbono, porque el carbono, estamos hechos de carbono, pero hay un balance muy fino en el dióxido de carbono atmosférico y lo que hacen los organismos, los seres vivos. La tercera teoría que olvidaba decirles, ¿por qué se congeló el planeta la primera vez, esos 300 años? La tercera teoría es que las rocas primigenias que están expuestas en los continentes, al llover, el dióxido de carbono se impregna con las rocas y forma carbonatos. Vamos nosotros a nuestra sierra, vemos las rocas carbonáceas, carbonatadas, rocas sedimentarias hay en todo el planeta. Ese carbonato pudo haberse formado por esas lluvias en el Proterozoico. Es decir, una gran cantidad de dióxido de carbono desapareció de la atmósfera porque se impregnó en las rocas, formó carbonatos, lo que nosotros ahora vemos, por ejemplo, como el caliche, por decir, y queda atrapado ahí, se pierde el dióxido de carbono en la atmósfera, se pierde la cubierta que nos da el calentamiento global y se congela el planeta. Esa era la tercera teoría que no podía recordar en ese momento. Bien, pues hemos tenido 5 extinciones masivas. Esta es hace 505 millones de años, al final del Proterozoico, 438, etc. Bien, están señaladas aquí, pero se los voy a mostrar. Esta que es la mayor extinción al final del Pérmico, es la más de mayor impacto en el planeta Tierra, y al final del Cretácico, que es la propuesta. Les comento que la propuesta dominante es de Alfonso Herrera, un geólogo mexicano, que encontró una cubierta de iridio en el planeta. Y dice, bueno, ¿por qué está esta pequeña capa? Entonces la hipótesis es que este meteorito traía trazas de varios elementos que coinciden con esta datación de 65 millones de años. Bien, aquí están. La mayor extinción, como les comento, es el Pérmico, es en esta posición, y aquí, bueno, pues una de las hipótesis dominantes es que hubo en Eurasia una franja de vulcanismo muy grande. La ceniza cubre el planeta y pues cesa la fotosíntesis. Entonces esta sí es dramática, porque se extingue el 96% de especies marinas, 70% de especies terrestres. La vida se ha recuperado, pero requiere cientos de millones de años. Este también es un punto crítico para la gente no educada, los no universitarios, porque te dicen, profesor, pero la vida va a surgir, va a continuar, evoluciona. Pues sí hay evolución, pero vas a necesitar quizás 10, 50, 100 millones de años para tener otra vez la enorme diversidad que tenías antes. Es decir, no es en 1000 años o en 2000 años. Es decir, que ya tiempos muy largos, ¿verdad? Y bueno, la última catástrofe, como decimos, es al final del Cretácico, ¿verdad? El fin de los dinosaurios y la entrada de los mamíferos. Bien, empecemos entonces nosotros la historia aquí con la civilización y cómo la civilización está impactando la geología y al planeta en lo general. Pues comentar solamente que este genetista ha recibido el premio Nobel por paleogenómica, que sería una nueva propuesta de la genómica humana, ¿verdad? Pero haciendo análisis de genomas muy antiguos, tanto como 40.000 años de los neandertales. Entonces, Svante Pääbo pues, fue el galardonado en medicina, y es algo muy interesante porque teníamos muchas especulaciones sobre las especies de Homo que se perdieron, que desaparecieron, y qué contribución tenemos nosotros de ellos. Los resultados de la investigación de Pääbo es de que tenemos entre el 1 y el 4% de genes de Neandertal, es decir, que sí hubo hibridación hace 40.000 o más años. Y bien, bueno, pues esta es la curva de crecimiento de la población humana. La hemos visto muchas veces. Sería de detenerse aquí la cantidad de años que llevamos, que se requirieron para pasar de 1.000 millones a 2.000 millones a 3.000 millones. Cada vez se ha hecho más corta. Son
En los últimos periodos, cada 12 años, agregamos 1.000 millones de personas al planeta y pues esta es una de las causas primarias del gran impacto que tenemos. No es la única. La industrialización y el estilo de vida creo contribuyen muchísimo. Y bueno, pues hay aquí algunas alternativas para esto. Es la misma gráfica, pero aquí sí es importante mencionar las etapas tecnológicas de la civilización, lo que nos llevó primero a domesticar plantas, pueden ser 25.000 a 30.000 años. El paleolítico, que cuando estábamos, los profesores de esta edad que tengo yo, cuando estábamos en bachillerato, el paleolítico tenía una duración de 200.000 años, 180.000 a 200.000 años, luego se llevó a 1.000.000 de años y luego tiene, no sé cuánto, le he perdido la huella, pero está creo que cerca a 2 millones de años el paleolítico, es decir que nuestros ancestros ya trabajaban la piedra, pero el neolítico sí tiene 12.000 años y esta revolución fue fundamental y por accidente empezamos a separar los metales, ¿verdad? Primero metales suaves y luego la edad de hierro, pues estas tecnologías son las que han permitido que nosotros crezcamos como civilización primero. Sin embargo, es importantísimo mencionar que el bienestar humano ha dependido de flujos de energía solar. El carbón fue fotosíntesis, el petróleo fue igual fotosíntesis, el gas natural fue fotosíntesis, entonces son paquetes de sol que están enterrados, que estamos extrayendo esa energía muy barata y la usamos de una manera a veces poco racional y es parte de lo que está causando este calentamiento global. Entonces, bueno, pues mencionar esa parte de cómo la energía es fundamental. Somos devoradores de energía, somos adictos a la energía y no lo notamos y no creemos que sea algo tan grave como otras adicciones, pero realmente es una de las causas también a nivel global de los cambios que tenemos. Sí, no quería dejar de mencionar el rol del panel intergubernamental del cambio climático en conjunto con el vicepresidente Al Gore, que me parece que sí jugaron un rol muy importante en difundir la importancia del calentamiento global, porque como comentó ahorita el subdirector aquí de la facultad, tiene más de 100 años que se habla de calentamiento global. Hay evidencia científica de hace 50 años, de hace 40 años, pero faltaba ese como que impulso, ¿verdad? Ese golpe de mercadotecnia quizás. Y ese documental creo es un documental científico muy bien hecho, con los recursos de un vicepresidente de una potencia tecnológica y financiera, con todas las imágenes de satélite, las investigaciones científicas. Y bueno, esta gráfica es fundamental, ¿verdad? Por supuesto. Son 650.000 años de registro de CO2 en núcleos de hielo. Y entonces esas caídas son caídas de CO2. Esas bajadas, ¿sí? Esas bajadas son menos concentraciones de CO2 y es congelamiento, son glaciaciones. Pues quitas el CO2, como les comentaba, que se pudo haber adherido a las rocas o que se lo pudieron haber comido los fotosintéticos y el planeta se congela. Pero no es algo tan difícil que ocurra. Vean la cantidad de veces que ha ocurrido en los últimos 650.000 años. Si necesitamos percibir que en la escala humana nos hace perder la noción de lo dinámico que es el planeta en la escala geológica. Si nosotros pudiéramos equiparar la vida humana a la escala geológica, el planeta es constante. Aquí, bueno, pues tengo el gusto de tener una alumna mía de clase. Les pregunto sobre los continentes, porque los continentes se sienten bastante firmes, ¿verdad? Y sí saben, le digo, ¿cuántas veces han estado los planetas unidos? Pues recuerdan, los continentes, perdón, recuerdan la Pangea. Pero hemos tenido 9 supercontinentes. Las placas continentales se han movido y se han pegado muchas veces. Al menos 8 o 9 veces. Entonces el planeta es muy dinámico, pero no lo percibimos. La escala de tiempo humana nos hace ser miopes a los riesgos de lo que estamos haciendo actualmente. Por supuesto, hay que mencionar que, como les digo, pues aquí es un efecto, ¿verdad?, cinematográfico para mostrar
cuando él presenta esto, íbamos aquí en esta concentración, creo que estábamos cerca de las 400 partes por millón cuando muestra el documental. Dice, y esa es la proyección, vean, se sale, ¿verdad?, de la gráfica, pero vean ustedes, es precisamente todos los que somos y toda la cantidad de energía que estamos consumiendo. Bien, quisiera mostrar 3 gráficas del panel intergubernamental del cambio climático. Lo que vemos en los círculos adentro son escenarios, eso no es real, estábamos aquí en el año 2000, sí estábamos aquí como por 385, 390 partes por millón, me parece, no está el dato ahí, y esos son escenarios, ¿sí? Y tienen nombre cada uno de esos escenarios, y los números son las partes por millón, 430 a 480 por millón, hasta este escenario de 720 a 1000 partes por millón en la atmósfera. Que partes por millón puede parecer muy poquito, pero del año de la Revolución Industrial, 1775, estábamos en 280 partes por millón, y a 1970 llegamos a 380 partes, es decir, en todo ese lapso subimos 100 partes por millón. Ahorita estamos en 416 partes por millón. Vamos muy rápido, la cantidad de CO2 que estamos tirando a la atmósfera es grandísima. Entonces, estos son los modelos, no están enumerados los modelos, sino las cantidades de CO2 potenciales, y esos serían los grados de temperatura que subiría la atmósfera, en grados centígrados de 1 hasta 5, y estas son las cantidades en gigatoneladas de CO2, gigatoneladas de CO2, 1 por 10 a la 12, ¿no? 1 millón de millones de kilogramos, 1 millón de millones de kilogramos. Solamente voy a mostrar 2 modelos, es el modelo RCP 2.6 y el RCP 8.5, y pueden ustedes ver en la escala, ¿verdad? Pues desde 0, 1, ya estamos en tonos beige y entre amarillo y anaranjado, etcétera, hasta los de 5 grados rojos, Y bueno, mostrar, por ejemplo, el polo norte, que tiene incrementos de temperatura más altos, como les comentaba, por el albedo. Es como si tú pusieras una sábana blanca, ¿verdad? No te calientas tanto. Empieza a derretir el hielo y la roca es gris, el agua es oscura, ¿verdad? Relativamente clara, ¿verdad? Pero desde arriba pues penetra los rayos y se absorbe. Entonces se calienta más ahí porque quitas el hielo, y entonces va a ser una escala más rápida, es un ciclo más rápido. De hecho, este año amigos nos dijeron, oye, en Normandía llegaron a 40 grados centígrados. Hay una cantidad de eventos que han ocurrido que no nos informamos. Por ejemplo, esas semanas pasadas, medio Pakistán está inundado. Vemos muchas noticias de muchos tipos, pero Pakistán es un país gigante. No recuerdo, tendrá 260, 280 millones de habitantes, más grande que México, y la mitad está inundado. Lluvias, pero el deshielo de los glaciares. Es algo gravísimo. O sea, es inminente y es realmente muy grave. Lo está pasando y cada vez ya no necesitamos pruebas. Es decir, ahí están. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, y estos son los modelos. ¿Sí? Estos son los modelos. Esta gráfica se construyó hasta 2005. Esos son los datos reales. Esas son las partes por millón, los colores, ¿verdad? Y esa es la proyección a 2100. Entonces, estos modelos han servido para llegar a acuerdos con la industria, con los sectores, el sector transportes, el sector energía, etc. ¿Seguimos trabajando como lo hacemos? ¿Continuamos en el modelo como estamos? Bien, pues si continuamos con el modelo como estamos, vamos a estar en esto. Por eso es que los mensajes de los niños, por ejemplo, como Greta Thunberg o Sven Suzuki en 1992, 2 jovencitas en su momento de 15 o 16 años, dicen, si no saben cómo arreglar esto, no lo descompongan. Paren de hacer las cosas como las están haciendo. Porque parece que la economía nos ha dominado. Bien, estos son nuevamente los modelos, está ampliado, ¿verdad? Aquí están las partes por millón, 430, ya estamos aquí. Les decía, en 416 partes por millón. Este modelo es para 430 a 480 partes por millón, es este. ¿Sí? Y ese es el más alto, arriba de 1000 partes por millón, el RCP 8.5, el que veíamos ahorita en la gráfica. Bueno, voy a entrar al tema.
El antropoceno, entonces, pues se ha propuesto, ¿verdad? Se han propuesto tres explicaciones para el origen. Uno es de que surge con la Revolución Industrial entre 1750 y 1775, con la conexión de tres innovaciones tecnológicas, como sabemos, que es incrementar el textil por los imperios de su momento, las potencias de su momento, el vencimiento de patentes para fabricar ciertas aleaciones de hierro que permitían la fabricación de máquinas, y la máquina de vapor. Entonces se asocian esas tres innovaciones y se incrementa la capacidad de producción con esta visión que tenemos, por supuesto. Entonces sí hay más CO2 y más metano en el hielo polar a partir de esta fecha. Otra propuesta es que los sedimentos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki al fin de la Segunda Guerra Mundial son planetarios, entonces podría rastrear el impacto humano a nivel planetario. Es una segunda propuesta. Y hay un grupo de trabajo del Antropoceno que propone que es el año 1950 con la aceleración de la actividad humana. Solamente voy a mostrar dos casos de estos. ¿Sí? Estos son tendencias socioeconómicas y estas son tendencias en los sistemas terrestres. Solamente mostraré dos. Nos llevaríamos, por supuesto, ahí tenemos bastante información de cada una de ellas. Que explicarían que efectivamente puede ser el año 1950 el arranque. Bien, vean ustedes el transporte. Eso es 1950. No hay datos suficientes, sí, pero veamos esta tendencia en el transporte. Esto es la Comunidad para el Desarrollo Económico. Y el transporte, pues es realmente algo muy complicado. Teníamos alternativas al transporte como el ferrocarril. Cuando nosotros utilizamos máquinas diésel que tienen más potencia, podrían mover una cantidad de contenedores en el corredor desde América del Norte hasta México, pero lo movemos por carretera y esto es una desgracia. Miles de trailers que representan el negocio, ¿verdad?, de las grandes petroleras, pero pudimos hacerlo. Todavía podemos hacerlo por ferrocarril, que serían varios factores menos de emisiones y de riesgos humanos de accidentes carreteros. Pero vean, todos estamos involucrados. Es el turismo. Vean lo dramático que es el crecimiento del turismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos más dinero. La clase media es más grande. Sí se ha incrementado la capacidad. Y es lo que queremos, no queremos que haya pobreza. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030, los ODS 2030, es terminar con la pobreza. Claro, terminemos con la pobreza, muy bien, perfecto. Y esta tendencia se va a ir exponencial. Y no hay forma de parar eso, creo, ¿verdad? Entonces sí, es algo complicado contestar la pregunta. ¿Hay salida? Si todos vamos a viajar más, ¿verdad? Eso nada más es en los viajes. Y en el uso de la energía es algo también dramático. Personas que han tenido en sus familias condiciones favorables, pues quizás tuvieron un refrigerador en sus casas desde 1935 o 40, pero muchos no teníamos refrigerador en nuestras casas. El televisor a mi casa llegó para las Olimpiadas 1968. Teníamos radios en las casas y ahora hay varias televisiones. Hay personas que tienen refrigerador y congelador para tener alimentos, exceso de alimentos. Los electrodomésticos, y sí habemos gente muy consciente en el uso de la energía, pero sí somos adictos a la energía. Entonces este tema es un gran tema porque todavía no tenemos la infraestructura para las renovables. Bien, solamente mostraré estos tres aquí en gráfico, que serían los dos principales gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano y la deforestación, porque si tú tumbas los árboles, se van a degradar, los vas a quemar o los vas a compostear y se van a convertir en CO2 y van a dejar de atrapar CO2. Los bosques son sumideros de carbono
y lo puedes liberar muy rápido, ¿verdad? Entonces esa parte es crítica desde el tema del cambio climático, pero también quisiera hablar de la pérdida de biodiversidad. Transportación. Como trabajamos aquí en Saltillo y aquí tenemos un clúster automotriz, pues nos interesa siempre mucho la cantidad de automóviles que se producen. Comentaba ayer con un ponente internacional que está en el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que aquí en General Motors sacan un automóvil cada 56 minutos. Bueno, eso fue hace 3 años que visité una de las líneas de ensamble. Quizá con el COVID bajó la producción, pero cada 56 minutos estaban sacando una camioneta de cierto tipo. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos automóviles hay en el planeta? Bueno, pues alcanzamos 1.000 millones en 2010. Yo decía, wow, ya son 1.000 millones en el planeta, pero no, yo voy muy atrás, vean. La cifra es de 1.446 a la fecha de esto. Estamos cerca de 1.500 millones de automóviles en el planeta. Y la demanda, por supuesto, en China ha subido, han pasado, en los últimos 30 años, el gobierno chino ha sacado a 300 millones de personas de la pobreza. Han sido efectivos para pasar gente de la pobreza a la clase media. Y hay muchos de ellos apuntados en la lista esperando un automóvil. Millones de personas esperando un automóvil. No hay suficientes automóviles para esa capacidad adquisitiva. Como saben, el segundo gas de más impacto es el metano. Y el metano lo producimos, pues por supuesto, en los pantanos, en las minas de carbón, las reses, ¿verdad? En los rellenos sanitarios que no tienen captura de metano para electricidad. Y la cantidad de reses es gigantesca en el mundo. Para tener estas reses también se generan óxido nitroso por los fertilizantes y por la cantidad de vehículos asociados al transporte de materiales para estos animales. Donde haya combustión va a haber óxido nitroso. Donde haya flama va a haber óxido nitroso, ¿verdad? A menos que hagas una tecnología industrial y puedes reducir los óxidos nitrosos. Si necesitas doble flama y necesitas usarlo para eso, que generalmente no lo hacemos. Y bueno, pues el metano al menos 25 veces más potente que el CO2, el óxido nitroso 300 veces más potente que el CO2. Igual, esto no me lo había preguntado. Digo, sí he visto otros datos, creo que habría que revisar más a fondo este tema, pero esos son datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde alcanzamos 1.000 millones de reses en el año pasado. Quise ponerles el dato así, no tiene una referencia científica, ¿sí? Lo saqué del buscador. Pero tendríamos aproximadamente en biomasa humana la misma cantidad de biomasa vacuna. Estamos, digamos, cerca de 8.000 millones y si lo multiplicas 1.000 por 724 sería más o menos como si tuviéramos cada uno de nosotros el equivalente de una res de nuestra talla para nuestra alimentación. Solamente son reses, porque también hay, creo que 8.000 millones de cerdos y 10.000 millones de pollos y gallinas. Entonces realmente es una demanda muy grande. Pues aquí con las reses sí hay alternativas tecnológicas y alternativas científicas. Aquí en esta Facultad de Ciencias Químicas pues trabajan muchos temas. Recuerdo, tenían un grupo trabajando con la biota del rumen de las reses para modificar esas dietas que produzcan menos metano. No lo leí, escuchaba que el sargazo, por ejemplo, se puede extraer en donde hay mucho sargazo, porque tenemos problemas de sargazo en las playas, que se pudieran formular dietas y que generarían menos metano. Por supuesto que los consorcios bacterianos, por supuesto, se comportan diferente. Sí se pueden modificar algunas de estas cosas. El tema de la deforestación creo que tiene múltiples roles. Uno es como sumidero de carbono y otro como reserva de biodiversidad, y esto sí es crítico. Yo me quedé muy corto. Tuvimos un panel el día de ayer, como les comentaba, en el 46 Congreso Nacional de Ciencia del Suelo. Yo recordaba el dato que perdemos 4 campos de fútbol por minuto de bosques y selvas. Pero yo estaba equivocado. Según este dato, aquí está la referencia abajo, serían 3 campos de fútbol, pero solo en el Amazonas. Solo en el Amazonas. Entonces sí es, creo que crítico, ¿verdad? Alarmante. Y lo vivimos en los incendios del año pasado, antepasado, que los incendios parecía ser que
que pasaran desapercibidos, pero además de los incendios fueron movidas ciertas tribus indígenas para hacer cambio de uso del suelo. No voy a poner más gráficos aquí, pero abundan en internet la cantidad de campos que se están tumbando para soya y etcétera. Y esta gráfica es antigua, es de 2005, y esta gráfica lo que nos dice es que el 60% de la remoción del Amazonas ha sido para ranchos para criar ganado. Entonces nuestras hamburguesas contienen bosque en realidad. Esa fue una campaña que vimos hace 20 años, ¿verdad? Las cadenas comerciales de hamburguesas, pues adentro tienen bosques, tienen arbolitos, ¿verdad? En realidad, porque estamos tumbando bosques y selvas, pero no nada más del Amazonas. Esto nos ocurrió en Tabasco, en Veracruz, en Costa Rica. Costa Rica ya paró de hacer esto y ahora quieren vender ecoturismo, naturaleza, pero es nuestra dieta, son nuestros hábitos, es nuestro estilo de vida lo que está causando esto. ¿Quién está comprando esto ahora? Entonces, no son los ganaderos, somos los consumidores finales, ¿verdad? Y bueno, pues este porcentaje es el 30% sería para producción de pequeña escala. Hay minería ilegal, por supuesto, pero lo más importante son las reses. Esto es México, es una fotografía, por supuesto, de internet. Ahí está la marca de agua. Y yo he presentado una fotografía de campo. Este es el campo, este es el medio rural. Pero cuando tú vas en avión, que viajas en avión, ves muchas luces, ves negro, ¿verdad? Sin luces, grandes espacios de territorio, pero ves enormes manchas con luz. Y hay fotografías muy bonitas, no quise poner tantas fotografías. Y le preguntas a la gente como, ¿qué te parece esta fotografía? Oh, wow, está hermosa. Porque ves iluminado todo Shanghai o está iluminado todo el área del Greater Los Ángeles. Dices tú, pues se ven muy bonitas las lucecitas, pero la mancha urbana es espantosa. Entonces en el medio rural está esto que lo ves de día y de noche ves las manchas urbanas gigantescas. Es impresionante. Ahorita les voy a mostrar los datos de la cantidad de área cultivada para alimentarnos y la cantidad de área que se dedica a las reses, que es realmente también pues, de preocuparse. El equivalente de área dedicada a los cultivos en el planeta es el tamaño de América del Sur. Y la cantidad de área que se dedica a cultivar ganado es el tamaño de África. Así que está disperso, por supuesto, y no lo ves. Pero la superficie es gigante a nivel planetario. Eso es algo que, pues también dices tú, a ver, ¿hay salida? Por ejemplo, di un curso de posgrado en una universidad privada y una propuesta de los estudiantes era hacer ganadería vertical. Y le digo, me parece, sí, conozco el concepto de agricultura vertical, ¿verdad? Porque haces tu edificio, mucha luz, pero le digo, bueno, me parece muy atrevido, presenta el proyecto y lo revisamos, ¿verdad? Es decir, tener el ganado en edificios también. Digo, bueno, pues al menos está soñando y quizás algún día tenemos que llegar a eso. Como también hay alternativas tecnológicas con cultivo de células, ¿verdad? Aquí, donde quienes nos hospedan aquí en ciencias químicas, en biotecnología, por supuesto, aquí ya tenemos carne de hamburguesa sintética, ¿verdad? O sea, deben de verlo aquí todos los días esos temas. Y ya sabe muy bien, ¿eh? Ya le pusieron un poquito de células de grasa, entonces ya no es así tan seca. No lo he probado, pero seguramente ya lo diseñaron muy bien. El tema que les comentaba de la biodiversidad, bueno, pues la lámina está muy pequeña, pero lo que muestra, este es de la World Wildlife Fund, del Fondo Mundial para la Naturaleza, y lo que muestra en la escala aquí es que si se incrementa la temperatura en 4.5 grados, potencialmente se perdería el 50% de las especies en 30 sitios clave que ellos han identificado en el planeta. Hay áreas prioritarias, ¿verdad? Donde tenemos más biodiversidad, algunas que se protegen por la federación, por los estados, por los municipios, y ellos a nivel planetario han detectado estas zonas y tienen un buen muestreo de especies de vertebrados, no vertebrados. Esa es la estimación que ellos hacen por los hábitos. Si cambia la temperatura tan dramática, estos anfibios ya no tendrían cuerpos de agua. Estos perritos salvajes de África ya no podrían salir a predar porque la temperatura es muy alta, su rango bajaría, sus poblaciones bajarían porque no tendrían suficiente alimento.
Y así una cantidad de especies que ellos tienen estudiadas. Y bien, si incrementara 2 grados centígrados, el 25% de especies se perdería. Es mucho, 25% de especies. La mitad de las especies es muchísimo. Edward Wilson, pues, es un sociobiólogo de muy alto impacto. Generó varias teorías para comunicación y sociedades de insectos, como las hormigas. Realmente es un autor muy influyente en biología y en ecología de organismos, pues, en biología. Y lo que dice él hay un libro, y la cita de él, dice: realmente no es que la humanidad esté en riesgo. Si mis estudiantes me preguntan, digo, pues realmente no tenemos que angustiarnos los seres humanos. Los seres humanos vamos a seguir adelante. Lo hemos demostrado y vamos a encontrar los recursos. Creo que esa no es la preocupación. Creo que en los ODS 2030, terminar con la pobreza quizás va a seguir una curva asintótica, que a lo mejor nunca lleguemos al final, pero grandes segmentos de la población sí van a salir de la pobreza, creo que a nivel internacional hay buenos ejemplos, pero el problema es a qué costo global para las otras especies. Lo que dice Wilson aquí es, pues realmente lo paradójico es que la vida llega en cerca de 4.000 millones de años a tomar conciencia, y cuando toma conciencia destruye todo lo demás. Este es un artículo de Paul Ehrlich con 2 mexicanos, que es Gerardo Ceballos y Rodolfo Dixo. Y claro que el título, pues, es dramático, ¿verdad? Pero ellos dicen que efectivamente, pues, están presentando esta teoría, esta propuesta de una sexta extinción masiva. Tiene más fortaleza, de hecho, que el antropoceno. Hay mucha evidencia de que estamos en una sexta extinción masiva a nivel planetario a causa de los humanos. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar solamente 2 gráficos. Y les digo, bueno, pues es la aniquilación biológica que va en curso por la extinción masiva, la sexta extinción masiva, con datos de poblaciones de vertebrados, tanto pérdida de la especie como la baja en las poblaciones. Y bueno, pues un dato que ellos toman varias regiones, de esas regiones toman datos de vertebrados y toman datos poblacionales de los vertebrados conocidos, y lo que están retando aquí es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, tampoco le está dando el lugar correcto a las categorías de amenaza de las especies. Es decir, que una cantidad de especies realmente está amenazada y no las están clasificando como tal. El caso más crítico aquí son las aves, en donde sigue el 55%, con los datos que ellos tienen, siguen en categoría de baja preocupación, cuando ellos dicen que sus poblaciones están bajando de una manera dramática. Y cuando platicamos con los especialistas, que aquí tenemos especialistas en aves, dicen, es que ya no está esa especie, ya no está esta especie, no la he encontrado, y entre ellos se comunican, ¿verdad? Entonces, claro que tiene un sesgo, y los autores lo dicen. Los datos son para grandes vertebrados, entonces tiene el sesgo de los grandes vertebrados, pero entonces tómalo como una tendencia para el total de los organismos. Entonces, bueno, pues amenazadas serían aproximadamente el 30% de los vertebrados en una gran cantidad de áreas, que son estas. Aquí están las claves, el código de lectura. Claro que el más azul está entre 76 y 100% de extinción de poblaciones. Son datos que ellos, habría que revisar el artículo. Estas revistas son muy prestigiadas, y creo que Science, Nature y PNAS tienen mucho rigor. Creo que, no podríamos objetar, no es una divulgación, es una revista de divulgaciones científicas, entonces deben de tener muchos datos muy bien soportados. No se alcanza a ver, pero son cuadrantes de 10 por 10 kilómetros, 1 grado de latitud norte a 1 grado de latitud oeste, como sea, ¿sí? 1 grado por 1 grado. Entonces, bueno, pues ahí veríamos que hay algunas zonas donde no tienen tanto riesgo,
con los datos que ellos tienen, ¿verdad? Estos, y de alto riesgo. Les digo, es un conjunto de publicaciones. Esta es una de tantas que te pueden salir. En el 72, ahorita el subdirector nos comentaba pues de los compromisos que se han generado en las cumbres de Estocolmo, en la cumbre de Río de Janeiro. Y sí, creo que hay conciencia ambiental, pero creo que sí nos falta actuar. ¿Qué nos dijo el Club de Roma en los límites del crecimiento? Pues ellos tienen varios modelos planetarios, sí, esos son los recursos. Esa es la población, donde ellos tenían una predicción aquí que se estabilizaría y bajaría. Ajá. Esa es la producción industrial por persona per cápita, el amarillo. Esa es la producción de alimentos. Ajá. Y esta es la contaminación. Pero ese es uno de varios modelos. ¿Sí? Ellos, realmente, este libro, aunque tiene una edición muy antigua, es fabuloso. Es fabuloso porque tienen un análisis de sistemas muy completo, muy interesante. Alimentaron muchos datos a nivel global y corren varios modelos. Considerando que se hace eso, considerando que las tasas de crecimiento poblacional, considerando tales tendencias, pues tendríamos tales y tales salidas. Y la gran síntesis de la propuesta del Club de Roma es que teníamos en el orden de años, no cientos de años, para llegar al colapso que es este cruce, por supuesto. La cantidad poblacional subiendo y donde consumimos los recursos. Y efectivamente, creo que sí, el modelo es correcto. Quisiera recordar aquí pues a mis maestros, aquí el doctor Honorato Teixier, el profesor de aquí de la universidad. Con frecuencia hacía la pregunta, Juan Carlos, ¿ya pasaríamos el punto de no retorno? Que me comentaba mi esposa el día de hoy. ¿Será que ya rebasamos y que ya no hay vuelta hacia atrás? Cada cierto tiempo que teníamos talleres, seminarios, comentábamos, y teníamos mucha esperanza, ¿verdad? Entonces, creo que hemos rebasado el punto de no retorno, pero creo que no debemos de ser pesimistas. Creo que necesitamos rescatar lo más que se pueda. El mensaje debe de ser, siempre es tiempo de actuar, siempre es tiempo de tomar acción, y sí podemos hacer cosas para que esto no se vaya tan rápido. Hacer cosas, hablar con la Secretaría de Medio Ambiente, hablar con el de Ecología Municipal, hablar con las universidades y hacer más, ¿verdad? Pero efectivamente hay que ser, creo, también francos y ver la realidad. La realidad es aplastante. Los datos están, creo que para mí no hay duda de que estamos en crisis. Miren, esa es una propuesta similar de 1798. Robert Malthus fue, bueno, su familia tenía formación de abogados y tenían un despacho de actuaría. Y entonces ellos tenían, el padre de Robert Malthus era miembro de una sociedad científica de la Ilustración y tenían mucha confianza en que la ciencia y la tecnología saldría adelante, ¿sí? Entonces Robert Malthus cuestionaba a su padre, dice, pero no veo que la gente salga de la pobreza, no veo que tengamos salida ante el problema de la alimentación, ante el problema de las enfermedades. Lo interesante es que el papá lo reta y le dice, no te voy a contestar si no me lo pones por escrito en algo que esté bien sustentado y que valga la pena. Entonces él hace el ensayo sobre la población humana. Y lo que Robert Malthus dice es que la población crece geométricamente. Desconozco el dato, cuál era la tasa de crecimiento, pero creo que traían familias entre 6 y 7 por mujer. Es altísima. Pero bueno, también había una mortalidad muy alta, porque había mucho campo, mucho trabajo en el campo y había mucha mortalidad infantil. Y en contraparte, decía Robert Malthus, la producción de alimentos pues es lineal, va creciendo muy despacio, la tecnología parece que no nos está dando. Y entonces él decía que cuando haya este cruce, si lo vemos, pues es la misma gráfica, ¿verdad? Está invertida. Dice, bueno, aquí nos vamos a ver en problemas. ¿Qué resultó? Resultó que el padre de Robert Malthus tenía razón. Se han solucionado los problemas de la alimentación. La ciencia y la tecnología nos ha abastecido. Muchos estamos en sobrepeso. Tenemos recursos de más. Se tiran enormes cantidades de comida en el planeta. Entonces creo que es un problema comercial, es un problema de distribución. Es un sistema a veces nacional de administración, pero no de producción, no de ciencia, no de tecnología. Entonces, por
eso creo que la humanidad no corre riesgo, pero vamos a terminar con el planeta, con todas las demás especies. Sí, a la tasa que vamos, como vimos en Brasil, ¿qué es lo que nos espera? Esa sería la pregunta. Bueno, ¿cuál es la salida? Voy a la recta final de mi plática. Hay muchas opciones para encontrar una salida. La salida debe de ser una salida consciente, pero bien determinada, con mucha fortaleza, con mucho carácter, y decir, lo vamos a hacer. Si somos funcionarios, si somos ciudadanos, si somos estudiantes, si somos docentes, necesitamos tomarlo realmente en serio esto y hacer que valga, ¿verdad? Cada cosa que nosotros hagamos. Hay muchas cosas muy fundamentales, cosas que cuestan, cosas que no cuestan dinero, que es de actitud, pero realmente sí creo que necesitamos tomar mucha conciencia y hacer las cosas. Estas son las olas de innovación. El hierro, como les comentaba, los molinos de agua, la mecanización, los textiles, ¿verdad? Que Inglaterra pues, fue una potencia y vendía textiles en India y en todo el planeta, y fue el comercio de los textiles fue lo que impulsó la primera revolución industrial. La máquina de vapor, por supuesto, los ferrocarriles, la fabricación de acero, que les decía que vencieron ciertas patentes en la primera revolución industrial, el algodón que acabó con el agua en la comarca lagunera, que nos llevó a zonas más profundas y el arsénico. La electricidad que comentábamos ahora, la segunda revolución industrial, la química orgánica principalmente creo que fue muy importante, y Alemania fue muy importante en eso. Por eso les comentaba que el ingeniero Gustavo Aguirre Benavides, que se fue a Alemania, pues realmente estaban en esa ola, y no cualquiera estaba en esa ola, ¿sí? Es decir, fueron muy visionarios, es decir, vamos a meter electricidad aquí a Coahuila, Parras, porque ni siquiera en la Ciudad de México tenían las grandes plantas. Entonces estaban a la par de los grandes ingenieros y de los grandes políticos de la Ciudad de México. Bueno, en la industria química habría mucho que decir. Por supuesto, la máquina de combustión interna, esto es fundamental, porque en parte es lo que nos tiene el problema actualmente, tener automóvil y lo que eso implica. Los químicos y los petroquímicos, la electrónica, por supuesto, aquí es, digamos, la tercera revolución industrial o informática y de sistemas. Y estamos en la cuarta revolución industrial. Es una parte, sí, redes digitales, información de tecnología. Por supuesto que hay más. En la cuarta revolución industrial podemos mencionar entre 8 y 10 elementos distintos y sería, pues, elaborar un poquito más. Bien, pero esta quinta ola es fundamental. Tener convertir de manera radical lo que nosotros hacemos en la producción. Tomar en serio la sostenibilidad o sustentabilidad, tener el pensamiento de sistemas, imitar a la naturaleza con biomimesis o biomimética, como ustedes le llaman. Química verde. Nuevamente, aquí hay un grupo de trabajo de química verde, aquí en esta facultad, que debiera tener más impulso, que es una salida para muchas cosas que hacemos y que las podríamos hacer mejor. Ecología industrial es difícil, pero es el mejor ejemplo, es la mejor solución, creo, para muchas cosas, y no está en el nivel nuestro, está en el nivel de gobernador y grandes empresarios, pero los ejemplos están desde 1970. Hay parques industriales que se establecen para que una empresa tome los residuos de otra, y hay muy pocos residuos, ¿verdad? Energía renovable, por supuesto, todos hablamos de esto, y nanotecnología verde que está avanzando en pasos agigantados. Hay más opciones que tenemos para mis estudiantes, que son estudiantes de carreras de ingeniería. Vemos algunas de estas y las vemos en clase, ¿sí? Están en nuestros programas de estudios. Estas no están en nuestros programas de estudios, pero esta sí la abordamos, aunque no está en el programa de estudios. Pero sí alcanzamos a ver detalles de todas estas herramientas, metodologías, enfoques, perspectivas, estrategias, como le llamemos. Y lo que nosotros hacemos, por eso comencé mi plática diciendo, lo importante es que hemos caminado juntos. En las universidades, los ciudadanos aquí tenemos décadas haciendo cosas juntos. Aquí somos una red, somos realmente una red, al menos aquí en el sureste de Coahuila.
y construimos cosas juntos. Entonces hay más cosas en otro nivel, ¿sí? En la sinergia, en el aprendizaje sistémico. Bien, sería largo mencionar esto, no los voy a mencionar. Creo que ya mencioné algunas de estas opciones. Quisiera solamente detenerme aquí en el tema de tecnologías limpias, porque es común que los jóvenes tengan una ilusión en la ciencia y la tecnología que nos va a sacar de problemas, y sí nos ha sacado de problemas. Sin embargo, ciencia y tecnología, las soluciones de ingeniería, han creado otros problemas. Hace unos 3 o 4 años, el hombre más rico ahora del mundo, que ahora es Elon Musk, lanzó un reto y dijo, voy a hacer un fondo de $10 millones para el que desarrolle la solución al CO2 de la atmósfera. Entonces, ya existe, ¿eh? Ya existe en los documentos del panel intergubernamental, están las tecnologías. Se conocen las rocas, son olivino, serpentina, se sabe qué tanta cantidad de rocas hay en el planeta y qué tanta cantidad de CO2 podrías fijar en esas rocas. Haces un triturado, haces una lluvia, pues, o burbujeas el CO2 en un lodo con eso y haces carbonatos, como ocurrió en el Proterozoico, en la naturaleza. Y luego los carbonatos los pones en algún lugar en unas minas. Ya existe, o sea, ya se sabe la tecnología, pero él dice, al que desarrolle una solución novedosa, pues les voy a mostrar la solución novedosa para retirar el CO2 de la atmósfera. ¿Dónde están mis $10 millones? ¿Verdad? Y hay que reclamar nuestros $10 millones, ¿verdad? Y resulta que en pláticas que tenemos con los directores de empresas, con trabajadores de mandos medios de empresas, son muy receptivos. Y en ocasiones la gente piensa, oye, ¿por qué nada más quieren hacer programas de reciclaje y de plantar arbolitos? Porque es una parte de la solución. Desde el punto de vista del calentamiento global, del cambio climático, esa es la mejor solución. Es la mejor solución, la infraestructura verde. En mi opinión, debiéramos hacer más en esto. Y es lo que vemos en clase. Está simplificado, ¿sí? ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? Lo que nos enseñaron en el experimento de poner un frijol en la primaria. Las plantas, en la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, toman agua del frasquito que pusimos, lo pones en la ventana y con la energía de la luz solar fabrican sus alimentos. Aquí está. Es la fotosíntesis. Y es a nivel macro, no es así de simple. A nivel macro es el reverso o el equivalente antiguamente de la respiración. Los elementos que tienes de este lado, los pones de este lado y entonces fabricas energía química, bioquímica en la forma de adenosin trifosfato, dióxido de carbono y agua, que es lo que nosotros teníamos antiguamente antes de la civilización, antes de que quemáramos carbón, petróleo, gas natural. Y en la combustión es lo mismo. Las moléculas orgánicas, carbón, enlace covalente, hidrógeno, es lo mismo, ¿sí? Nada más que aquí hay una oxidación directa, produces calor, dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua los pones de este lado y las plantas fabrican carbohidratos. Entonces a nivel planetario lo podemos estabilizar si incrementamos nuestra cobertura vegetal. Entonces, ¿por qué plantas arbolitos? Porque es la solución. No tiene vueltas de hoja. Y también conservar los suelos, porque los suelos tienen muchas plantas tienen raíces enormes y el suelo es el mayor reservorio de dióxido de carbono a nivel planetario. Pues bueno, ¿cuál es la salida? La que nosotros hagamos. Y hay muchísimas cosas que hacer. Para dar esta plática yo le pedí información a la Secretaría de Medio Ambiente, porque creo que hay a nivel macro algunas decisiones que nosotros podemos hacer a través de los gobiernos. Todos tenemos una responsabilidad, tenemos una capacidad de participación, pero si eres funcionario, tienes cada vez más responsabilidad dependiendo de tu nivel, ¿verdad?
Y aquí en el estado de Coahuila, pues afortunadamente he visto que se tomó una iniciativa de que los ciudadanos hagan de sus propiedades un área natural protegida de carácter privado. Desconozco cómo está a nivel de México, pero es una cantidad importante, son más de 100,000 hectáreas, ahorita platicaba con la subsecretaria, y me parece un excelente modelo. Como les comento, para mí hay dos grandes problemas en la civilización. Uno es el calentamiento global, pero el otro es la biodiversidad. Realmente me preocupa mucho el tema de la pérdida de la biodiversidad por el mero hecho de que están aquí esos seres vivos. Creo que es un valor que no debiéramos perder, que debiéramos atesorar, solo por el hecho de que están ahí. Pero el segundo es que son recursos biotecnológicos. De la naturaleza sacamos todos los fármacos que tenemos, nos dan una enorme cantidad de bienestar. Nos han solucionado problemas de artritis, de cáncer, de un malestar estomacal con una manzanilla tan simple. En la naturaleza hay muchísimas soluciones, entonces no destruyamos eso, pienso. Y entre muchas grandes salidas pues está conservar la naturaleza, y un instrumento muy grande pues es proteger el planeta en áreas naturales protegidas. México protege el 2% de los océanos a nivel de planeta. Parece poquito, pero es una contribución. Y México protege a nivel nación 10% del planeta. Y Coahuila creo que es líder también, tenemos arriba de 17%, excedemos las metas internacionales de protección de áreas naturales protegidas. Por el modelo de que los particulares se metan a proteger, que sus ranchos los metan en áreas naturales protegidas de carácter voluntario, creo que va a ser un gran impulso. Luego habrá que ver, pues conectar, ¿verdad? Que haya conexión entre estas áreas naturales protegidas. Habría mucho que decir. Yo lo que quisiera decirles que cada día y cada cosa que hacemos la podemos hacer de mejor manera, utilizando menos agua, utilizando menos energía, utilizando menos papel, escogiendo mejor el desodorante. Hay cosas muy simples. Un ejemplo, quisiera comentarles, aproximadamente cada 3-4 semanas yo me compraba un botecito pequeño de espuma para afeitarse. Es un botecito pequeño de aluminio grueso. Y pues platicando con mi esposa le digo, oye, voy a buscar una alternativa, una crema, y me encontré un jabón en un recipiente de plástico de polietileno de alta densidad, pero bien pequeñito, y con una brocha. Y no sé cuánto me va a durar. Tengo como 3 meses con él. Y las latas de la espuma me duraban 3 semanas. Entonces hay que ser consumidores conscientes. El consumidor final es el que está destruyendo el planeta. Y somos todos. Entonces sí, creo que el mensaje debe de ser de esperanza, de aliento, pero de una determinación fuerte por hacer las cosas. Y de mi parte sería todo. Y para hacerlo. En este momento procedemos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, buenas tardes, muchas felicidades, doctor, por su presentación. Coincido definitivamente, doctor, con usted que la conciencia ya existe. Ya sigue una etapa de acción, ya de conciencia ya no, porque desde los libros de primaria ahorita ya traen una unidad de reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces ahorita ya sigue la acción. Nada más que yo necesito que me ayuden en algo. Yo soy docente y llega un punto donde en el diálogo con los alumnos entramos en el activismo, entramos a ver cuestiones de legislación, y a mí se me acaban las palabras. Por eso les pido esta ayuda cuando empiezan a hablar de los defensores de los recursos naturales que son asesinados.
Entonces, cuando ya tocamos esta parte tan delicada, a mí se me empiezan a agotar las palabras, y entonces pues ahí es donde quiero aprovechar este espacio para solicitar su ayuda, cómo manejar. Hay muchachos que ya tienen miedo, de hecho tienen miedo ser defensores. Yo les digo que no es necesario, simplemente digo, si una acción como la que usted acaba de comentar, de que minimicen el consumo, por ejemplo, del plástico, o el reciclaje del plástico, o que lleven un cilindro en lugar de comprar una botella, pues ya están ellos colaborando en una acción para evitar todos estos problemas que usted acaba de comentar. Pero no sé por qué en muchas ocasiones llegamos hasta esa parte de la defensa, y la verdad es que ahí ya se me complica. Gracias. Sí, no he abordado el tema muy de fondo, no me ha tocado. Sí comenté en clase el punto de los defensores, porque yo recién hice un año sabático para hacer el libro de mi clase, y entre uno de los casos de estudio yo quería incluir varios casos de estudio. Uno de esos son los santuarios de la mariposa monarca, y en ese momento planifiqué un viaje a Michoacán. Hablé con mis conocidos, hice el viaje, pero justo la semana previa asesinaron a otro defensor del santuario de la mariposa monarca, y cuando lo asesinaron a él era el tercero en el año. Llegó a 4 en un periodo de medio año. Y creo que son dos temas, porque uno de los temas es que no es un tema de defensores ambientales solamente, sino de intereses con el crimen organizado, que está apoderado de territorios, y ese es otro tema de alguna forma. Y creo también que es importante que tengamos valor civil en algunas cosas y hacer lo que nos corresponde cuando nos corresponda. Me refiero a que si estas personas están defendiendo este santuario, un área natural, necesitamos decirlo, necesitamos levantar la voz y necesitamos pedir. En ese momento, cuando ocurrieron estos eventos, yo propuse en el Colegio de Biólogos, que es donde he participado en ese tipo de temas, me indigné y les dije, necesitamos decir algo, hablar, hacer algo. Y yo hice un borrador, lo propuse en mi colegio, y el presidente lo comentó con otros presidentes del país, y como Federación de Colegios de Biólogos hicimos llegar una queja de investigación, de búsqueda y de judicialización del tema. Entonces se firmó como Federación de Colegios a nivel nacional, se le envió a la Secretaría de Gobernación cuando todavía estaba la doctora, se le envió a Semarnat cuando estaba el doctor Toledo todavía, pero tomamos acción, firmamos y exigimos, ¿verdad? Preguntamos y demandamos. Entonces, claro que a veces tienes miedo, ¿verdad? Y a veces dices tú, oye, si hablo y digo, ya no me van a invitar a dar una plática, ya no me van a invitar mis amigos a dar una conferencia, ya el presidente municipal, el gobernador, ya lo va a querer saludar. Ni modo, yo tengo que hacer y decir lo que tengo que decir. Si estás ya con un grupo criminal, pues cada quien tendrá el sentido común, pero creo que necesitamos también, con los estudiantes, dar muestra que nosotros también somos responsables en cierto nivel. Me han ocurrido otras cosas similares en donde les he dicho, mira, yo hice esto. Sí. Creo que con el ejemplo hay que hacerlo. Sí. Es difícil, es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil, pero sí les hago mucho hincapié en la parte de la vida cotidiana, de la vida cotidiana de cada uno, que todos podemos ser defensores en nuestra vida cotidiana. Sí, me gustó el ejemplo que puso de la espuma. Manejamos muchos ejemplos del agua, de la basura. Entonces, a diario somos defensores, entonces esa parte la manejo mucho con ellos como para compensar
bueno, no compensar, sino es la acción de la conciencia, ¿no? Pero bueno, pues entonces seguimos y como dijo, hablar cuando se tiene que hablar y actuar cuando se tiene que actuar. Te agradezco, doctor. Gracias, al contrario. Gracias, buenas tardes. Yo por eso siempre he propuesto que la protección al medio ambiente sea un tema de seguridad nacional. Es difícil, pero se puede proponer en los congresos respectivos. Que efectivamente la problemática ambiental es tema de seguridad nacional y hay que ponerlo como tal. Otro dato, doctor, que me preocupa es la pérdida de superficie terrestre por el incremento en el volumen oceánico. Se está perdiendo mucha terrestre. Y otro de los puntos en los que confío mucho es el trabajo en casa, el home office. Que disminuye la movilidad, en principio, la emisión de contaminantes, Claro. el estrés, en fin, yo creo que también sería buena propuesta de que en algunas dependencias se trabajaran ciertos días a la semana donde hay mucho tráfico, mucha intensidad vehicular, mucha carga vehicular, y yo creo que para incluso hasta el estrés, Sí. al estrés personal. Tenemos en algunos trabajos que nos piden ir en horario mixto. Entonces yo tengo que ir en la mañana, regresar a mi casa y luego regresar en la tarde. Y al menos compactar el horario ya te ahorrarías una vuelta. Y te ahorras 10, 20 kilómetros por día quizá. Entonces sería una cantidad grandísima, ¿verdad? Y quizás si ahorras un día a la semana en horario virtual, en trabajo virtual contra reporte, ¿verdad? Sí. Creo que la pandemia debería dejarnos buenas experiencias y hay que capitalizarlo, ¿verdad? Que fue lo que comentaron ahorita con la cátedra también, que el COVID los llevó a internacionalizarse o a hacerlo más amplio gracias a las redes, ¿verdad? Es algo muy bueno. Sí, creo que hay que hacer más cosas. Yo quisiera comentar en la pregunta anterior, por supuesto que la plática no para mucho, pero efectivamente los niños ya traen mucha educación por ejemplo, de reciclaje, etcétera. Pero y me gusta porque preguntas tú a los estudiantes y te contestan así rápido, ¿verdad? Les preguntas, en esta situación, y te dicen las 3 R's, profesor. Sí, excelente. Nada más que ahorita, con las propuestas de economía circular, vamos en 9 R's. Entonces necesitamos exigirnos más, ¿verdad? Hay que rediseñar, hay que reparar, y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que hacer. Es un buen inicio, pero creo que podemos hacer mucho más. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Un comentario nada más. Mi nombre es Raúl Herrera y soy trabajador del SICA y egresado de aquí de Químicas y docente en el TEC y la UANI, aquí también en Químicas. A mí me interesa mucho el tema de la sustentabilidad y me interesa mucho lo que comentaba el doctor Loyola referente a las estrategias para la sustentabilidad. Y aquí nada más quisiera saber, Químicas se ha caracterizado siempre por ser una institución que está muy interesada en cuestiones ambientales, ¿verdad? Hace tiempo se tenía la bolsa de residuos que manejaba el ingeniero Ángeles Escobedo, que en paz descanse. No sé ahorita actualmente cómo esté ese tema, porque esas son estrategias, es muy importante, o sea, cómo vamos a aprovechar esos residuos, la que genera una empresa y aprovecha otra, un particular, o X. Gracias y felicidades, doctor. Yo hice la pregunta también, fue querida amiga mía, Ángeles Escobedo Bocardo. Ella tuvo la bolsa de residuos industriales por años, tuvo ese servicio. Pregunté después y me dijeron que ya no continuaron. No sé si hay alguien aquí de Químicas, creo que no continuaron. Y una bolsa de residuos industriales es el primer paso para el metabolismo de desechos, metabolismo de subproductos. Y creo que Ciencias Químicas es el lugar ideal para hacer este intercambio de residuos. Pues qué bueno que lo traes. A lo mejor sería bueno retomarlo, ¿verdad? Sí. Ver con los directivos, Sí. maestros. Así es. ¿Otra pregunta? Ok. Como acto seguido, pido a las autoridades que nos acompañen pasar al estrado para entregar un merecido reconocimiento al doctor Carlos Loyola.
El doctor. Entregamos el siguiente reconocimiento. La Secretaría de Medio Ambiente, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Coahuila Sureste otorgan el presente reconocimiento a Juan Carlos Loyola Licea por su participación como ponente en el ciclo de conferencias de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2022 con el tema Antropoceno soy yo, ¿hay salida? 6 de octubre de 2022. Lo firma el ingeniero Larza Martínez, presidente de Canacintra, la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria de Medio Ambiente, y el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues muchas gracias. Acá, gracias. Qué bonito detalle, ¿no? Hermoso. También entregamos una colección de ediciones que ha publicado la Secretaría de Medio Ambiente. Yo sé que ha leído y sabe demasiado, pero espero que No, aporten aunque sea un siempre, poco. siempre es bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la distinción, por la invitación. Gracias. Se puede pasar en medio, A por ver, favor. a ver. La foto. ¿Más acá? Usted en medio. Ah, sí. La luz del cañón. Sí. No tenemos figuras en la cámara. ¿Para acá? Sí, ya me ha pasado que no Ah, me sí, salgo ¿verdad? toda categoría. Es camuflaje. No, es una intención. Y gracias a todos, no sé si Agradecemos su asistencia a este evento y que no olviden que el próximo jueves 13 de octubre tendremos la presencia del ingeniero Luis Antonio Mejía Soriano, gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa Texid de México, Planta Frontera, aquí en este auditorio en un horario de 17 a 19 horas. gracias. No olvidemos que para obtener el diploma con valor curricular por 10 horas, avalado por la Universidad Autónoma de Coahuila, se debe de acreditar su asistencia y al término de cada ponencia, el participante deberá enviar una cuartilla que refleje los puntos de interés de las conferencias y las recomendaciones propuestas sobre el tema. Ustedes lo podrán enviar al QR que aparece en la pantalla. Ese que nos mandaron, ¿verdad? Sí. Agradecemos su presencia y esperemos contar con ustedes en la próxima sesión. Buenas tardes. Gracias. Gracias.